Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si les parece, abrimos con una primera pregunta y aprovechamos también para que se presenten y cuenten un poco cuál es su rol dentro de sus organizaciones. En primer lugar, me gustaría que compartan cómo cada una de sus organizaciones está ayudando a las empresas a incorporar soluciones de inteligencia artificial y si pueden contar algún caso de éxito que haya tenido impacto significativo transformando la realidad empresarial actual. Nacho, ¿querés comenzar? Bueno, mi nombre es Nacho Chanes, Nacho ya porque acá en Argentina luché, pero Nacho. Trabajo en IBM en el área de tecnología hace 20 años y hace 20 años que IBM viene transitando el ámbito de inteligencia artificial. Tenemos algunos casos históricos que ustedes deben conocer, pero en esta nueva ola de inteligencia artificial las cosas se aceleraron. Yo creo que, como se dijo en la introducción, esto viene para transformar todo. En ese ámbito, lo que termina pasando es que todo el mundo dice, oye, ¿tienes casos de referencia? ¿Cuál es el caso de éxito? ¿Cuál es la consultora que sabe de esto? Y resulta que esta ola nos pilló a todos, de alguna u otra manera, desprevenidos en el mercado. Es decir, empresarialmente es raro encontrar a alguien que tenga 10 años de experiencia en inteligencia artificial. En ese sentido, lo que hizo IBM fue tomar lo que ya tenía de aprendizaje y el paciente cero fue IBM. Por lo tanto, lo que hicimos fue aplicar inteligencia artificial a un paciente, voy a decir, contenido, y todo lo que es el área de recursos humanos se transformó y se aceleró mucho en los últimos 24 o 36 meses, haciendo este proyecto, de, como les digo, de paciente cero. Recursos humanos es un ámbito impresionante de posibilidades de exploración, porque combina no solamente la inteligencia artificial tradicional, sino que también la parte generativa, que de alguna u otra manera es la que llegó a todos los teléfonos, a todos los dispositivos hace 18 meses atrás. Y en ese sentido, lo que hemos hecho ahora es expandir ese conocimiento interno con experiencia a clientes que nos preguntan ¿por dónde parto? Que es la pregunta base que dicen ¿hacia dónde voy? ¿Cómo lo hago? Y después podemos entrar en detalle de cómo hacerlo. Esas son las preguntas más relevantes. Bien, Hernán. Interesante. Ahí como decía Nacho, lo del paciente cero. Primero empezó presentándome, Hernán Serra, lead de ejecutivo y tecnológico para Oracle. Esto de ser el paciente cero le pasó lo mismo a Oracle y fuimos, y eso creo que nos permitió también entender qué problemáticas iban a tener los clientes después. Es muy interesante ver eso en primera persona porque uno puede aconsejar a otro cómo hacer las cosas si nunca transitó ni estuvo en ese camino, ¿no? En cuanto a lo que es el desarrollo de tecnologías para inteligencia artificial, nosotros cubrimos todo el stack desde lo que sería el procesamiento desde, no sé, servidores, por ejemplo, hasta soluciones consumibles por usuario final, ¿no? Con todo lo que va en el medio, entendiendo que nuestros clientes, ¿qué son? Son compañías que son o compradores de tecnología o constructores de tecnología para después ponerle un servicio encima, ¿no? Todo eso es parte de lo que hoy Oracle tiene como motor para lo que es inteligencia artificial. Buenísimo, interesante. Diego, ¿algo para complementar desde tu posición del centro de datos? Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador con CONICET y director del centro de datos. Y algo que empezamos a recorrer hace más o menos un año y medio fue cómo hacer para comunicar nuestros recursos humanos de la Universidad de Buenos Aires, potentes en matemática, física, computación, ciencia de datos, yo soy especialista en inteligencia artificial, hacia la transferencia, hacia la adopción de tecnología en las empresas. Y eso es el centro de datos, eso fue lo que armamos, cuyo objetivo tiene salir un poquito de la idea de centros de investigación, de conferencias, congresos, artículos científicos, y pasar más a lo que nosotros llamamos la adopción de tecnología, cómo relacionarnos con grandes corporaciones, pero también pequeñas startups, para tratar de que nuestros alumnos y nuestros graduados de la Universidad de Buenos Aires puedan hacer esa transferencia tecnológica desde su conocimiento de las carreras técnicas y también las no técnicas. La universidad tiene carreras de todo tipo en este camino de la incorporación de la innovación en inteligencia artificial. Bien, muy interesante. Supongo que en este camino y en esta transformación han explorado lo que es la innovación abierta y el ecosistema de colaboración. ¿Cómo perciben ustedes el vínculo entre las empresas, las instituciones académicas, las instituciones de investigación y los emprendedores para avanzar juntos en el campo de la inteligencia artificial? Bueno, mirá, la relación entre los desarrolladores, las comunidades
y las compañías es una relación que nunca debería haberse dejado de salir del foco principal de atención de las compañías. En eso, Oracle trabaja sobre muchos tipos de iniciativas. Tenemos dos frentes muy claros. Uno se llama Oracle One, que es una iniciativa que nos permite a nosotros asociarnos con nuestros clientes y en el medio generar carga de profesionales de trabajo capacitados y los vinculamos con esas empresas que son clientes nuestros. Entonces, eso le da un valor muy grande a todo lo que es el parque de trabajadores, los capacitamos y los vinculamos. Y también la parte de capacitar, que esto es un proyecto muy nuevo que tiene como fundación al Ministerio de Economía y Capital Humano, que lo que nos permite es disponibilizar conocimientos, certificaciones, capacitaciones para todas las personas de manera gratuita, y acá ya no hay una asociación con otras compañías, sino que lo fundamental que tiene acá es buscar capacitar, buscar generar profesionales que son no solo la materia prima combustible, como también son los ventures, pero digo, el combustible más importante que tenemos en cuanto a conocimiento, que es lo que más necesitamos, ¿no? Bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento, de capacitación, de retención de talento, ¿qué están haciendo hoy, por ejemplo, IBM o el Centro de Datos para fortalecer la formación, la capacitación y la retención del talento de inteligencia artificial? Bueno, nosotros tenemos las carreras de computación, ciencia de datos, que es una carrera nueva, tuvo su primer egresado en diciembre, o sea, tenemos la nueva camada de estudiantes, que fue un gran evento para tratar de hacer la retención de talentos, ¿no? O sea, carreras viejas espantaban un poquito a las nuevas generaciones de alumnos que quieren formarse en inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, no solo se reformuló, por ejemplo, los programas de las carreras de ciencias de la computación, sino que se crearon carreras nuevas como ciencias de datos, y ahora ya están saliendo los primeros egresados. Desde el centro de datos lo que estamos buscando es tratar de vincular a esos alumnos que por ahí no terminaron o están ahí a punto de terminar con las distintas, o corporaciones o startups, a través de esta adopción tecnológica. ¿Cómo hacemos para que estos alumnos puedan terminar la carrera, pero estando en la contención de la Universidad de Buenos Aires, terminando sus carreras, haciendo su tesis de licenciatura, en proyectos productivos que, por supuesto, una vez que terminen su carrera, eventualmente serán contratados por las distintas empresas que participen de los proyectos de adopción tecnológica? Complementando tal vez en otra arista, lo que hemos visto desde el lado de IBM es a la pregunta ¿cómo lo hago? ¿Cómo parto? ¿Dónde hacerlo? Hay un concepto que de alguna u otra manera se fue saltando en el tiempo. Les comentaba que inteligencia artificial no es algo nuevo, pero la parte generativa tendió a eclipsarlo todo. Y hay ciertos capítulos que quedaron algo en la historia, y uno de ellos es la parte de digital labor. En general, cuando nosotros hablamos del talento, pensamos en la persona. Y a la persona lo que hizo el mundo de la tecnología fue agregarle tecnología. O sea, nosotros mismos, cualquiera de los que está acá, en algún momento tuvo su primer computador, su primer Excel, su primer correo, su primer celular. Y todas esas cosas son desde la persona hacia afuera. El enfoque y una invitación a pensarlo, voy a decir, posterior a las charlas en la noche, es dar vuelta a esa ecuación. Tú cuando redefines un proceso de negocio y pones el proceso antes de la persona, cambia el paradigma. En vez de tratar de aumentarle la potencia a la persona, defines un proceso tecnológico y la persona es sobre ese proceso o monitoreando el proceso. Eso le permite a las empresas hoy día reimaginar qué es lo que están haciendo dentro de las empresas, no solamente en el ámbito de un recurso humano, una PMO, la parte de finanzas, sino que retransformarse desde la tecnología, pero cambiando el paradigma. No es aumento la tecnología, sino que redefino mi proceso. Con inteligencia artificial tradicional, generativa, la que queramos discutir, pero el humano encima de eso monitoreando. Eso es lo que le ha permitido a la empresa, en que ya tenemos ejemplos reales, es realocar ese recurso que haga cosas distintas. Si antes una persona tenía una eficiencia A y hoy día tiene una eficiencia 4A, lo que hace no es 4 veces lo mismo. Probablemente la empresa requiera A, sino que puede destinar más de ese tiempo a otras áreas de la compañía e incluso retroalimentar el sistema para generar más innovación. Ahí es donde vemos que es crítico hoy día retener lo que es recurso humano, lo que es talento, no solamente de la perspectiva de lo nuevo, de la persona que viene a la universidad, sino que las personas que actualmente trabajan en ámbitos tecnológicos o no, pero dentro de corporaciones. Y no sé si estás de acuerdo, Nacho, pero esta es una situación que ya hemos vivido. ¿Cuántas veces? Dijimos, che, tenemos que transformarnos porque nos come
algo nuevo que está viniendo, ¿no? Y el miedo y todo lo que se habló antes en los otros paneles. Esto es igual. ¿Qué tiene? Que está a lo mejor súper recontrapotenciado porque uno ve las capacidades que tiene todo esto de análisis de volúmenes gigantescos de información, de eficiencia, de toma de decisiones, que acá hacíamos todo, pero la decisión la tomábamos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a educar a todos estos sistemas para que tomen decisiones de manera correcta? Bien. Ampliando un poquito lo que dice, ellos lo miran desde las corporaciones, ¿no? Pero nosotros desde la universidad nos pasa lo mismo. ¿Cómo hacemos para reconvertirnos para que la velocidad a la que avanza esto pueda ser explotado desde la universidad? ¿Cómo hacemos para que una compañía pueda contratarnos? Todos los procesos con las unidades académicas de cualquier universidad nacional, pública o privada, son muy complejos. Entonces, Centro de Datos busca tratar de agilizar en este maremoto que se viene con la velocidad de avance de estas tecnologías. ¿Y cómo viene siendo la experiencia? ¿Cómo es la experiencia de los empleados, de los colaboradores, de los investigadores, cuando se converge y cuando se introducen esas soluciones de inteligencia artificial con el trabajo humano? ¿Cómo viene esa experiencia? Mira, voy a tomar el punto anterior para llegar a ese. Yo creo que hay 3 olas. Teníamos una ola de datos, que en algún momento se dijo, el nuevo petróleo son los datos, todos vimos esos charts en algún momento. No sé quién se hizo millonario aún con eso, pero vamos. Estábamos en la mitad de ese trabajo y llegó otra ola, la ola de la nube. Todo el mundo dijo, hay que ser la nube. Bien o mal, pros y contras, conocemos todos esos femoles. No habíamos terminado ni la 1 ni la 2 y llega la 3, que es un tsunami. En este tsunami creo que inicialmente se produce un efecto de usar la tecnología. Y que todos hemos usado de alguna manera un asistente virtual en el teléfono. Pero es distinto incorporar. O sea, una persona puede usar tecnología, la empresa tiene que incorporarla. Y en esa incorporación los procesos tienen que ser un poco más lentos. Me quedo con un anuncio que fue hace 2 semanas atrás, pero todo el mundo conoce Apple, todo el mundo probablemente anda con un Android o con un teléfono en la mano, y se esperaban grandes anuncios en inteligencia artificial. Y fue la primera vez que se vio que una tecnológica puso un freno en el sentido de desacelerar y decir, calma, no estoy listo, necesito terminar de incorporar esto, porque se imaginan a Siri alucinando en no sé cuántos billones de dispositivos, sería una locura. Entonces, creo que hoy día se produjo una primera ola en que hubo mucha ansiedad en esa incorporación, que incluso pasó en el talento dentro de las corporaciones, pero hoy día se está llegando a un punto de decir, ok, sabemos que esto no es una moda, llegó, lo tengo que incorporar, y ahí desde la perspectiva del personal de recursos humanos, desde talento, se está produciendo una especie de meseta de decir, ok, veamos las cosas con una perspectiva distinta, más empresarial, con un enfoque de mediano plazo. Y ahí es donde IBM tiene un enfoque más de decir, ok, vayamos a incorporar esto a las bases, a los cimientos, porque al final del día la inteligencia artificial, el propósito tal vez en este foro no es la entretención, es el valor empresarial. Y para llegar al valor empresarial es una ecuación, es una fórmula que las empresas tienen que tocar, o decir, con cierta mesura. Y ahí creo que estamos en una idea, entrando en un plano fase 2, si quieren. Yo cuento siempre una anécdota que cuando yo llego al trabajo y como investigador con ICET, director del centro, etcétera, lo primero que hago es hacer un mate. Esa es mi primera tarea. Mi segunda tarea es abrir el mail y la lista de tareas para ese día. Y hoy yo incorporo abrir ChatGPT en particular, que es el que uso yo. Pero, o sea, son las 3 actividades que hago, lo primero que hago cuando me siento frente a la máquina. O sea, claramente cambió la forma en que operamos cotidianamente. Para escribir un mail, lo uso. Para armar una carta de recomendación para un alumno, para evaluar proyectos. O sea, cambió la forma en que uno usa la tecnología de forma cotidiana, entró y penetró muy profunda, muy rápido. Entonces ahí me junto a lo que dice Nacho. Hay ahora una meseta diciendo, bueno, ya entró, estamos usándolo, ahora aprendamos a usarlo, porque lo usamos sin saber usarlo, no sabemos cuál es bien su potencial. Entonces, yo creo que esto recién es el primer pasito de algo gigante que se viene y que estamos en ese momento en donde todavía estamos en el ojo de la tormenta, hay un poquito de calma porque ahora se apaciguó un poquito, pero en cualquier momento vuelve a rompernos todo, ¿no? Sí, quiero sumar una cara del mismo cubo del que estamos hablando, que tiene que ver con la inteligencia artificial como habilitador, ¿no? Y esto que decíamos nos pasa a lo mejor de que no todos estamos preparados para entender cómo usar toda esta tecnología, tenemos que aprender, por supuesto, pero también tenemos que ver que
esto de las startups, esto de los desarrolladores, nos permite también consumir algo ya pensado para ese propósito que nosotros vamos a tener adelante. Y te voy a contar un caso que me gusta mucho, viene de la industria del gaming, pero bueno, es un caso de referencia que sí tenemos con Oracle, y es una compañía que se llama Razer, que es hoy competencia de PlayStation, Steam, todas las grandes plataformas de gaming en el mundo. Empezó muy chiquitita, de repente empezó a crecer porque era muy disruptiva. ¿Y qué empezó a pasar? La experiencia, el valor de la experiencia, el valor de llegar al usuario final, el resolverle problemas, desafíos, cuestiones, se estaba encontrando con un cuello de botella muy grande por no obtener esa capacidad de a lo que crece tan rápido, cómo le puedo dar esa atención. Usaron un sistema de Digital Assistant con inteligencia artificial, que era lo que estábamos hablando, digamos. En definitiva, parecería ser algo simple, ¿no? Y eso ahí estamos usando inteligencia artificial. A lo mejor no lo sabemos. No es solamente cuando nos metemos en home banking que le decimos al chat tengo un problema. Esto fue algo muy parecido. Hoy tienen una red de usuarios activos de 65 millones de usuarios en todo el mundo. Si no hubiera sido por la implementación de este sistema, los tipos se dieron cuenta que no hubieran podido crecer. Entonces, fíjate cómo no todo es ciencias de la vida, digo, esto es algo muy simple y por ahí más trivial, pero es súper interesante para una comunidad o para un proyecto en particular. Muy interesante. ¿Cómo miden el éxito de la implementación de una solución de inteligencia artificial y cuáles son las métricas que recomendarían a las empresas que incorporen gestionar para determinar si es exitosa o no esa implementación? Nosotros desde el centro de datos buscamos proyectos de adopción tecnológica y donde esos indicadores los tiene que poner justamente quien nos contrata, ¿no? O sea, voy a contar un ejemplo. Provincia de Buenos Aires, Asesoría General de Gobierno, tenía un montón de dictámenes jurídicos que usa cotidianamente en una base de datos a la vieja escuela. Y querían actualizarse para poder emitir nuevos dictámenes buscando ágilmente en toda la base de datos anterior, cosa que no era posible. Entonces, ¿cuál es la medida de éxito ahí? Bueno, una que puedas buscar bien ahora, ¿verdad? Entonces podés mirar la tasa de acierto, bien técnico, ¿no? Tasa de acierto cuando haces la búsqueda de un documento, cosas por el estilo. Pero en definitiva esos dictámenes impactan sobre la cantidad de días que tiene que esperar un ciudadano de la provincia de Buenos Aires desde que hace un trámite en su municipalidad hasta que efectivamente el trámite se termina. Entonces, están los índices nuestros, que son el accuracy de la base de datos, y también están los índices de nuestros clientes, en este caso provincia de Buenos Aires, que bajó de X días a X menos tantos días la atención ciudadana a partir de una implementación tan sencilla como cambiar un buscador de dictámenes. Bien. ¿Algo para sumar, Nacho? Sí, efectivamente nosotros somos más un habilitador que un cliente final. En ese sentido ponemos esa tecnología a disposición y cada KPI es de cada industria. Lo que sí vemos medio transversal, pensando en estos 18 meses que han parecido 18 años de madurez de esto, es que los clientes están jugando muy a la defensiva. Nadie quiere alucinar, nadie quiere tener un error en la atención al cliente, en el asistente virtual que comentaba Hernán, nadie quiere hacer eso. Por lo tanto, muchas de las empresas se están volcando hacia adentro. Y lo que vemos que me da un dato, uno pudiese decir que el 99,9% de Internet ya está indexado por un chat GPT o lo que sea. Y en general toda esa data que es pública va a estar indexada. Pero el 1% o menos de la información que se usa es empresarial. Entonces lo que está pasando hoy en día es que podemos jugar, podemos hacer imágenes, podemos hacer fotos. O sea, hay un montón de cosas que son como de juego. Ahora, desde la perspectiva empresarial hacia adentro, no se está haciendo. ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿Cuál es el miedo? Mi data. Pues ya no estamos jugando con los datos, es mi data. Esa parte es crucial y lo que estamos viendo hoy día es que falta ese pasito de que las empresas empiezan a ocupar la inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial. El concepto que tiene IBM o el enfoque es tu inteligencia artificial, tu modelo de datos. O sea, todo hoy día estamos usando estas grandes plataformas, pero que son las cajas negras. En definitiva, la data empresarial es un poco distinto. Es distinta la parte user a enterprise. Y la parte de enterprise lo que vemos es que los datos propios y los modelos propios van a ser el siguiente paso de lo que estamos discutiendo en términos de evolución de la inteligencia artificial. Bien. Sí, sin dudas. No, Bárbaro. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué se nos viene? ¿Cuáles son las áreas emergentes que van a estar más impactadas por la inteligencia artificial en los próximos 5 años? Miremos un poquito al futuro y cuéntenos cómo lo ve cada uno.
Qué pregunta esa. Siempre que queremos ver qué va a pasar en los próximos 5 años, le erramos fuertísimo. Pasa en todo, ¿no? En la vida, en todo. Pero bueno, Pero algo nos gusta, ¿no? sí, nos gusta hay preguntar que, y saber. hay que hacerlo. Algo que hay un consenso bastante general en cuanto a investigación, ciencia, todo lo que tenga grandes volúmenes de información, que hasta un tiempo llevaba muchísimo tiempo a procesar y a entender, hoy con estas tecnologías se pueden llevar a tiempos mucho menores, entonces ahí va a haber un cambio brutal. Yo creo que en el usuario final va a haber una evolución muy grande en cuanto a los servicios que percibe y en cuanto a la cantidad y calidad de esos servicios que percibe. Cortita y rápido, Mosaic es una empresa que desarrolla aplicaciones con IA generativa para laboratorios, farma y lo que es tratamiento de enfermedades. Los tipos tardaban semanas en esos modelos de simulación generar resultados positivos con esos modelos de simulación. A partir del uso de inteligencia artificial, nosotros tenemos un caso de referencia en eso, eso se ha llevado a horas. Mirá cómo ha sido el impacto que les ha dado, que han crecido un 90% en capacidad de desarrollo e investigación científico con impacto en el ser humano. Esto es impresionante. Ahí tal vez en los próximos 5 años. Voy a tratar de no hacer una predicción, porque estoy de acuerdo con Hernán que son muy difíciles de decir qué es lo que va a pasar. Pero tendemos a ser de repente míopes con ciertos temas. Nadie ha discutido la huella de carbono de la inteligencia artificial. Y es brutal. La compañía número 1 del mundo hoy día, que todo el mundo sabe hoy día que es Nvidia, por el market cap que creció, no se imaginan la contaminación que genera por la cantidad de gigawatts que está consumiendo. Como que obviamos esa conversación. Nos gustó tanto la inteligencia artificial que dijimos, esta vez podemos derretir el polo. Creo que hay dos cosas que son relevantes. En ese sentido, IBM lleva muchos años trabajando en Quantum y creo que estamos llegando a un ámbito en que en los próximos 5 años Quantum e inteligencia artificial van a coexistir. Y eso abre una puerta que ya va más allá de lo empresarial. Lo podemos pensar más como un capítulo de la humanidad, más cercano con lo académico. Ese ámbito yo creo que es fundamental. Y lo otro que, para cerrar, es la computación análoga. Todo el mundo acá me va a decir, Nacho, perdona, somos digitales. 20 años para atrás. Nacimos digitales. La computación análoga es lo que viene a resolver el problema de eficiencia energética que hoy día estamos teniendo en los data centers. Y creo que desde la perspectiva de la responsabilidad empresarial es importante incorporar eso, y cuando tengamos hoy día la huella de carbono en la empresa, cuando nos presentamos a propuestas, nos van a preguntar en corto plazo más, ¿tu inteligencia artificial cuál es el impacto que tiene? Y ahí en ese sentido IBM es el líder en lo que es computación análoga, que créanme, es lo que viene, no es lo que fue. Yo para cerrar también, yo creo que el camino es el buen uso de la inteligencia artificial. Se abrió en estos 18 meses el uso para todos, indiscriminado de inteligencia artificial, sobre todo la parte de inteligencia artificial generativa, y el gran problema que tiene es que no es tan obediente como la inteligencia artificial anterior. Vos le preguntas cualquier cosa a cualquiera de los chatbots disponibles y siempre te contestan. Salvo cuando les pedís que te insulten, en el resto del momento te contestan. Entonces ahora, si lo querés usar para un protocolo médico, bueno, tiene que ser obediente, tiene que seguir un protocolo médico. Entonces yo creo que el principal desafío es entender estas inteligencias artificiales, interpretarlas y lograr adaptarlas para un buen uso que puede ser en algunos casos reglado y en otros casos creativo. Yo creo que el camino del buen uso de la inteligencia artificial es el de los próximos años. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Tenemos unas preguntas también de la audiencia. La primera es, ¿cómo hacer para elegir bien un proveedor para desarrollar soluciones con inteligencia artificial? ¿Cuál es? ¿Qué recomendaciones podrían dar en ese...? ¿Quieren que contesten los proveedores o yo? Nacho, dejamos el teléfono abajo y nos pregunta. No, fuera de broma, yo creo que independientemente de vamos a decir IBM o Oracle, hoy día todo es cierto, hay muchas capacidades. Yo creo que lo que hemos visto al menos en Latinoamérica, y pensando tal vez en una Argentina particularmente, es fuera de los casos de uso tal vez más repetidos que se produjeron. Hernán lo comentó, el asistente virtual en la punta, haciendo pocas cosas, pero en la parte más como de escribir en lenguaje natural, ya fue. Lo que viene ahora es cómo hacer cosas más, digamos, hacia la interna de la corporación sin equivocarse. Y creo que el proveedor, que probablemente no sea necesariamente una tecnológica, sino que probablemente sea parte del ecosistema, es que sean capaces de construir soluciones más a la carta. Hoy día nos acostumbramos durante la época de cloud a consumir cosas preempaquetadas muy a lo que está disponible.
me preguntan, cada empresa tiene un KPI distinto, una realidad distinta, una fuente de datos distinto. Yo creo que hoy día la capacidad para armonizar eso y entender que la tecnología o la inteligencia artificial no es un producto, sino que son habilidades, es un proceso, es tiempo. Tener esa flexibilidad es lo que te va a dar tal vez una ventaja competitiva más que elegir una marca que acá nos representa. Y por supuesto, desde el centro de datos los podemos ayudar a elegir a la mejor tecnológica. Bien. Esta es una pregunta interesante. ¿Cuál es la mejor forma de distinguir si es necesario usar inteligencia artificial o tal vez es otra tecnología, ¿no? Porque al final del día tampoco todo es inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se distingue cuál es la mejor tecnología que tengo que usar para abordar una problemática, un desafío? Es interesante. A mí me gusta ver a la inteligencia artificial como otro de los, o uno de los procesos de transformación digital, uno de los tantos. Y ahí entender qué sería ese tipo de proceso. Estamos hablando de que cualquier proceso el cual responde positivamente a la manipulación con tecnología es un proceso susceptible para la transformación o para el uso de inteligencia artificial. No tenemos que tirarnos de cabeza a hacer cosas sin pensar, por supuesto. Creo que es muy claro setearse objetivos. Pero si vamos a mejorar la eficiencia, si vamos a mejorar la capacidad de toma de decisiones y la calidad de información con la que trabajamos, sin duda. Bien. Yo creo que es una pregunta epistemológica. O sea, inteligencia artificial en sus orígenes, 1950 estamos hablando, es la forma de replicar comportamiento humano. Entonces, casi cualquier cosa que querramos hacer, que lo puedan resolver los humanos y que ahora estemos usando tecnología para resolverlo, puede entrar en esa definición de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, cualquier cosa, desde una cuentita, una regresión matemática que existe desde 200 años hasta los chatbots que están dando vuelta hoy en día. Entonces, para mí lo que hay que distinguir es no casarse con la última tecnología. A veces los sistemas de reglas, árboles de decisión, lógica formal de los años 40, 50, 60 andan perfectos. Por ejemplo, en los protocolos médicos, si uno quiere ser estricto, no hace falta usar chatbots generativos con alucinaciones. Hacen falta usar árboles de decisión bien definidos con parámetros seteados a priori. Entonces, yo creo que el principal problema no es hablar de inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no, sino qué características tiene el problema y no casarse con la tecnología de la última semana, que encima cambia semana a semana. Hoy es uno y mañana es otro, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí que si inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no. Casi todo uno podría llegar a cuajarlo dentro de la definición amplia de inteligencia artificial. Bien. Coincido 100%, ¿no? Yo leo la pregunta y a lo mejor puede haber una indefinición en sí misma. Cuando salió el tema de la generativa, ChatGPT o todas estas cosas, la gente dijo, wow, esto es inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es un subconjunto de inteligencia artificial. Entonces creo que la pregunta no es si es necesario usar o no. Siempre ya la estamos usando, llevamos muchos años usándola, hasta la calculadora uno podría decir es parte de inteligencia artificial. El tema es cuál. Lo que terminó pasando en los últimos meses es que todo el mundo dijo quiero hacer algo con generativa. Y yo iba a las empresas y les decía, ¿pero para qué? No todo es generativa. Hay un montón de casos de uso que son mucho más relevantes para tu industria, que puede ser de computer vision, puede ser de algo en específico, totalmente de la clásica, pero tendemos a decir, la moda es lo nuevo. Por eso les comentaba lo de las olas. Las olas nos hicieron tapar cierta tecnología que era muy prometedora, llegó lo generativo y fue wow. ¿Y qué pasa con el resto? Entonces, el mensaje de fondo es, inteligencia artificial es un capítulo, generativa es un subconjunto y hay que ver cómo hacer que las dos vayan de la mano. Bien, excelente. Creo que bueno, que estamos en tiempo cumplido. Agradecerles, me quedaría, la verdad que bastante más tiempo discutiendo y conversando con ustedes. Espero que a todos les haya resultado muy, muy interesante también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.